Hola, soy Miriam y les voy a presentar el siguiente tema, que es tanatología forense. Primero vamos a ver lo que es fenómenos destructores, principalmente con el fenómeno de autólisis. Bueno, al iniciar el proceso de destrucción cadavérica, el cuerpo sufre modificaciones intracelulares a través de enzimas de la propia célula y la decreción de oxígeno. Los cambios del pH por la falta de oxígeno permite que los lisosomas rompan su membrana y liberen enzimas hidrolíticas, mismas que autodigieren a la célula. ¿Qué es la decreción de oxígeno? Pues en pocas palabras es la ausencia total de este. Y para resumir un poquito más lo que es autólisis, en pocas palabras es el autoconsumo propio de la célula. A continuación vamos a ver lo que son los órganos más afectados, los que se afectan al último, y les voy a mencionar los que no se afectan. El órgano más afectado resulta ser los del sistema nervioso central, los que conforman el cerebro, el encéfalo y la médula espinal. Esto se debe a que poseen ciertas características que en este caso son como muy gelatinosos, muy blandos. Entonces por esto son los más afectados, ya que necesitan de agua y como se mencionó en la anterior diapositiva, pues entonces se liberan enzimas hidrolíticas, que pues son aquellas que degradan pues el agua. Entonces estos se ven afectados porque se ve como, en este periodo se ve como si no cuajara una gelatina, como si fuera todo aguadito. Entonces esto es lo que pasa y son los más afectados. Entonces la siguiente vamos a ver los que se afectan al último, que son el corazón y el útero. ¿Por qué son afectados al último? Pues porque están hechos de fibra muscular muy resistente. Un ejemplo es cuando en el útero, que resiste el dar a luz, entonces no se daña por ningún motivo, entonces por eso es como resistente, y es lo mismo con el corazón. También les iba a mencionar cuáles son los que no se afectan, y estos son las uñas y el cabello. ¿Por qué? Porque están hechos tienen características muy diferentes a los órganos anteriores, y esto hace que no se vean afectados por lo mismo. Entonces vamos a pasar a la siguiente, que era Scriber y Delaunay describieron la cronología de la autólisis de la siguiente forma. La primera fase era el periodo ultravital o latente, en las que las alteraciones celulares se presentan solo en el citoplasma. El periodo anárquico o de muerte confirmada, en el cual las alteraciones son nucleares, observándose en un inicio hipercromatosis seguida de una hipocromatosis. La cromatosis cabe destacar que se refiere a la coloración en la piel. El siguiente periodo o fase es el periodo de cromatosis o desaparición del núcleo. Este consiste en la no regeneración de las células, ya que pues existe la desaparición o destrucción total de su núcleo y no les es posible pues recuperarse o repararse. Y el último es el que finalmente se observa una pérdida de la morfología celular. Estos periodos suelen iniciar antes de las 6 horas post-mortem hasta completarse días después. En la siguiente diapositiva vamos a ver el fenómeno de la putrefacción, que corresponde a procesos mediatos, tardíos o bióticos, e incluye todos aquellos que encaminan al cadáver a la destrucción, que llega a iniciar al momento de la muerte. Este fenómeno participa de forma activa la acción de las bacterias que están contenidas en el intestino del mismo cadáver, o algunas otras que se agregan conforme al ambiente en el que se encuentren. Las bacterias que principalmente se llegan a encontrar y que provienen del mismo cuerpo
son las aeróbicas facultativas y las anaeróbicas, que en un momento más se los voy a explicar en qué se diferencia de cada una. Bueno, vamos a comenzar con las bacterias aeróbicas, en las que se encuentran la fluorescens, la subtilis y la coli. La aeróbica facultativa principalmente se encuentra la Putrificus coli, liquefaciens, Vibrio septicus, etc. Y de las anaeróbicas encontramos la Putridus gracilis, Magnus anaerobius y Clostridium sporogenes. Como ya vimos, estas son las bacterias principales. Ahora les voy a explicar el tipo de bacterias y por qué se clasifican así. Aeróbicas se clasifican porque no pueden trabajar sin la ausencia de aire. Las aeróbicas facultativas están entre el trabajo con ausencia de aire o con la presencia del aire, de oxígeno. Y las anaeróbicas se destacan por trabajar en la ausencia total de aire. Se consideran las más peligrosas por lo mismo de que se mueren, trabajan en la ausencia total del oxígeno, mientras que las otras todavía dependen un poco de este. La siguiente que vamos a ver va a ser una de las fases de la putrefacción. Aquí cabe destacar que la putrefacción se divide en 4 fases o periodos, que el primero es el periodo cromático, que voy a explicar en este momento, el periodo enfisematoso, el cualicuativo y el reductivo. Como voy a empezar en el cromático, se manifiesta por acción directa del ácido sulfhídrico originado por la putrefacción de los tejidos al actuar con la hemoglobina en presencia de aire. Produce sulfohemoglobina, que tiene un color verdoso. Dicha mancha se presenta entre las 24 a las 48 horas post-mortem, dependiendo de los factores ambientales. La coloración verdosa inicia a nivel de intestino grueso, señalando que es el sitio donde la flora intestinal es más abundante. El primer signo mayormente se ubica en la fosa ilíaca derecha y también comienza a destacar ciertos olores originados por la propia putrefacción. Esta es una imagen, un ejemplo para enseñarles lo de la fosa ilíaca. En esta imagen la señalé con un circulito rojo en donde se ubica la fosa ilíaca y también donde empieza lo que es el intestino grueso y donde, como mencioné, se encuentra la mayor cantidad de flora intestinal. Vamos a pasar al siguiente tema, que son los factores que influyen en la putrefacción. Las condiciones que influyen en el tiempo en que tarda la putrefacción son los siguientes. Los factores ambientales, puede ser así como la lluvia, como en este momento el calor o el aire. La temperatura ambiental, como es el frío, el calor, o también la temperatura ambiente. Temperaturas calientes la aceleran y temperaturas frías la retrasan. Pues en este lo podemos tomar como ejemplo la comida. Si en esta época que hace calor la dejas fuera, es más propenso a que se eche a perder. Sin embargo, si la dejas dentro de un refrigerador, se conserva por mucho más tiempo. Y es lo mismo con los cadáveres, sucede exactamente lo mismo. Y el último, que es la humedad ambiental. Siguiente es el periodo cromático. La mancha puede aparecer en distintos lugares dependiendo de algunos factores, como en la muerte por ahogamiento. En esta situación se presenta mayormente a nivel de la cara, la anterosuperior de tórax a través del mediastino anterior. La muerte intrauterina, que se manifiesta en tórax anterosuperior, el cuello y cara. Procesos infecciosos localizados. Estos se inician a nivel local, no tiene como un lugar en específico en donde se inicia.
La fase cromática tarda entre 3 y 15 días para llegar a su pico máximo, dependiendo también de los factores que mencioné antes, como el calor, la temperatura. Todos esos factores van a influir mucho en en este periodo. Por ejemplo, en la muerte por ahogamiento, normalmente los cadáveres que están en el agua tienden a conservarse mucho, pero tiene sus desventajas todo. Tiene ciertas ventajas, ciertas desventajas. Y pues los factores son como un punto muy principal en esto. Entonces, pues que queda a su consideración. Bueno, yo acabo aquí. Gracias por su atención y nos vemos.